En algunas historias, algunos misterios se resuelven para dejar la puerta abierta a otros aún más intrigantes. En el video de hoy vamos a hablar del misterioso caso de David Lewis. David Glenn Lewis nació el 11 de diciembre del año 1953 en la ciudad de Borger, en el estado de Texas, Estados Unidos. Al finalizar sus estudios secundarios, asistió a la Texas Tech, una universidad pública en Lubbock. Allí en el año 1975 se licenció en Ciencias Políticas y unos años después obtuvo una licenciatura en Derecho. En el año 1982 se casó con su novia Karen y al poco tiempo tuvieron una hija. La familia vivía en la pequeña ciudad llamada Dumas en el estado de Texas. Para mantenerse económicamente, David trabajó como asistente del fiscal de los condados de Wheeler y de Sherman. Y en el año 1986 empezó a trabajar como juez en el condado de Moore. Tras 4 años en ese trabajo, lo dejó para postularse como juez del Tribunal del Distrito 69, pero no tuvo éxito y siguió trabajando en una firma de abogados en la ciudad de Amarillo y dando clases en el colegio comunitario público de esa ciudad. El día jueves 28 de enero del año 1993, aproximadamente al mediodía, David se fue de su trabajo en el bufete de abogados, diciendo que no se sentía muy bien. Igualmente, esa tarde, dio clases y terminó a las 10 de la noche. El día viernes 29, su esposa había planeado viajar hasta Dallas con su hija para hacer algunas compras durante el fin de semana. Pensaban viajar ellas dos, porque David quería pasar el fin de semana en su casa viendo el Super Bowl y a su equipo, los Vaqueros de Dallas. El domingo 31 por la noche, Karen volvió con su hija a su casa y no vio a David. Pero la videograbadora estaba grabando la transmisión de la televisión y lo había empezado a hacer desde antes que empezara el partido. Otros detalles llamaron la atención de Karen. En la cocina estaba el reloj y el anillo de casamiento de David, y en la heladera había 2 sándwiches de pavo que habían sido preparados recientemente. Si bien esos detalles le llamaron la atención a Karen, no se preocupó por no ver a David. Pensó que tal vez había decidido ir a ver el partido a la casa de algún amigo y tras esto había ido a trabajar hasta tarde, incluso siendo un día domingo. Pero el día siguiente, lunes 1 de febrero, cuando Karen se enteró que David no había asistido a unas reuniones de trabajo, hizo la denuncia por su desaparición en la policía. La investigación pronto empezó a mostrar resultados. Varias personas recordaban haber visto el auto Ford Explorer rojo que solía manejar David en distintos lugares durante el fin de semana. Un policía lo había visto estacionado durante el sábado a la noche frente al juzgado del condado de Potter, pero al pasar al día siguiente no lo vio. Un vecino de la ciudad de Dumas había visto el auto estacionado en su entrada, pero no vio a David. La mañana del domingo, un ayudante del alguacil vio el auto rojo estacionado otra vez cerca del condado de Potter, mientras una persona que coincidía con las características de David le tomaba fotos. Al finalizar el día en que su desaparición había sido denunciada, su auto fue encontrado, nuevamente estacionado cerca del juzgado. Dentro se encontraron objetos personales como su chequera, su licencia de conducir y sus llaves. También se encontró ropa que su esposa no pudo identificar como perteneciente a David. Un testigo reconoció a David corriendo por el aeropuerto internacional de Amarillo. Lo llamativo era que no parecía que llevara ningún tipo de equipaje consigo. La policía investigó los movimientos bancarios de David y notaron que el sábado 30 había recibido una transferencia de $5.000. Siguiendo la pista del aeropuerto, se comprobó que habían comprado un pasaje de avión de Amarillo a Dallas a nombre de David, pero no se podía confirmar si realmente David había tomado el vuelo o alguien que se estaba haciendo pasar por él. El mismo día en el que Karen hizo la denuncia de su desaparición, otro vuelo fue comprado, pero esta vez de Los Ángeles a Dallas. Karen sospechaba que David podría haber sido víctima de algún crimen. Su trabajo como juez y abogado podría haberle creado algunos enemigos. Pero la policía sospechaba que David
se había ido por su propia voluntad, algo que quienes lo conocían no podían ni imaginar, ya que él estaba muy ansioso con nuevos planes laborales y con el cumpleaños de su hija que estaba muy próximo en las fechas. Y así como se habían obtenido resultados rápidamente durante las primeras horas de la denuncia de su desaparición, las pistas con el paso del tiempo se fueron acabando. Y para junio de ese año, la policía admitió que no había avances en la investigación. Fueron pasando los años y en 2002 finalmente el caso fue cerrado, diciendo que David se había ido por cuenta propia y que no había evidencias de que él hubiera sido víctima de algún crimen, dejando a su familia con muchas preguntas. ¿Qué había pasado ese fin de semana en el que David estuvo solo? ¿Había estado en su casa hasta poco tiempo antes de que llegara Karen, dado que ella encontró 2 sándwiches en la heladera? ¿U otra persona los había preparado? La investigación no había dado ninguna respuesta a estas preguntas, y tal como mencioné, se cerró dejando la idea que David abandonó su vida por su voluntad y se fue sin llevarse nada. Pero la historia de David no termina ahí. Después de que su caso fue cerrado, en el año 2003, un detective del estado de Washington leyó del periódico Seattle Post-Intelligencer un artículo sobre los inconvenientes que había con las personas desaparecidas, ya que las autoridades no compartían bases de datos. Él recordaba un caso de un hombre que había muerto y que no había podido ser identificado. Y tras unas semanas buscando en internet hombres que habían desaparecido, llegó a tener varios candidatos que coincidían físicamente. Entre estos estaba David, y tras un análisis de ADN con su madre, se pudo confirmar que el hombre no identificado era en efecto David. Esto terminaba con el misterio de su paradero, pero dejaba más dudas en el aire. Para empezar, la muerte de David había ocurrido el 1 de febrero a las 22:30 de la noche en la ciudad de Moxie. El día que murió fue el día que su esposa había hecho la denuncia por su desaparición. Otra pregunta es, ¿qué hacía David en ese lugar? La ciudad donde murió estaba a 2.500 kilómetros de su casa. Según su familia, él no tenía ninguna conexión en esa ciudad. Y todavía falta mencionar cómo fue que murió. Esa noche 1 de febrero, unos automovilistas que manejaban por la ruta al este del pueblo de Yakima vieron a un hombre vestido como militar por el camino. Se dieron la vuelta para tratar de advertir a otros automovilistas y cuando regresaron encontraron a David muerto. Había sido atropellado y quien lo hizo escapó. La situación es tan rara que la familia no puede entender qué habría llevado a David a ese lugar cuando iba a estar viendo un partido en su casa. Tampoco saben por qué estaba vestido como un militar. ¿Podría haber sido secuestrado y llevado a la fuerza? ¿O tenía una vida oculta que su familia desconocía? A todo esto, es importante mencionar también que quien atropelló y mató a David nunca fue encontrado. Y nada más por el video de hoy. Te dejo mis redes sociales para que me sigas y estés al tanto de novedades. Si el video te gustó, dale like y suscríbete. Si querés compartirlo, mejor. También te dejo 2 videos recomendados.